Esta también es una época de cambios para mi familia. El sonido desgarrador de la seda rasgó la noche. Un frío siseo resonó en la bóveda de conservación del castillo de Windsor. El vestido de novia de 1947 de la reina Isabel II, símbolo de toda una era, yacía hecho jirones bajo la tenue luz. Sobre la mesa, las tijeras de plata aún se aferraban a los hilos blancos. Charles entró congelado por unos segundos antes de que estallara la rabia. Lo vio como un insulto a su madre y al trono que ahora ocupaba. Rugió, ordenando un cierre total. En un rincón sombrío, Camila observó el vestido arruinado. Medio rollí, horrorizada, medio satisfecha. Por primera vez, sintió que ya no estaba a la sombra de otra persona. Pero en ese momento, la frontera entre la liberación y la culpa se había roto. ¿Fue un acto espontáneo o una rebelión largamente calculada? En lo profundo de la noche en el castillo de Windsor, donde antiguas paredes de piedra susurraban la historia de la familia real británica, sonó una campana de alarma, destrozando el pacífico frío de la noche de otoño. El urgente sonido provenía de la Sala de Preservación del Patrimonio Real, el área sagrada administrada por la reina Camila, donde se guardaban los tesoros de la dinastía, desde coronas brillantes hasta cartas manuscritas de reyes y reinas. En el centro de la sala se encontraba el vestido de novia de sete de la reina Isabel II, un símbolo de sacrificio y lealtad durante la guerra. La alarma sonó a las 2:00 a.m. de hoy. Guardias reales salieron corriendo de oscuros pasillos, linternas barriendo retratos ancestrales. Pasos resonaron, gritos hicieron eco. Alerta de nivel 1. Cuando la puerta de la sala de preservación se abrió de golpe, la escena dejó a todos en silencio. El vestido de novia, de prístino satén de seda blanca bordado a mano, ahora yacía destrozado en el suelo de piedra. La cola estaba cortada en pedazos, esparcida como pétalos marchitos. Sobre la antigua mesa de madera, unas tijeras de plata brillaban, pegadas con hilos blancos, evidencia de una acción violenta. La atmósfera era sofocante. Un joven guardia susurró: ¿Quién se atrevería a hacer esto? Nadie respondió. Esto no era un robo, sino un insulto al patrimonio real, un golpe al corazón del Reino Unido. El vestido era el emblema de Isabel II, la mujer que guió a la nación a través de guerras, crisis y pandemias. Hecho con cupones de racionamiento de guerra, representaba humildad y un espíritu indomable. Ahora estaba hecho pedazos, como si alguien quisiera borrar una época dorada. El rey Carlos III, el rey recién coronado, fue despertado de un sueño inquieto. Corrió a la escena en pijama, con el rostro pálido. Al entrar se detuvo, con los ojos muy abiertos por el horror, como si presenciara la muerte de su madre de nuevo. No, no puede ser, murmuró, con la voz temblorosa. El vestido era el alma de su madre, la reina Isabel II, la mujer que veneraba como a una santa. Al ver la tela hecha jirones, Carlos sintió que se le desgarraba el corazón. La rabia explotó. «¡Esto es una atrocidad!», rugió Carlos, su voz resonando, haciendo que los guardias se inclinaran la cabeza. «Este es un ataque al legado de mi madre, al alma del Reino Unido». Golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar las tijeras, el sonido metálico como una maldición. Todos guardaron silencio, sintiendo el calor de su furia. Carlos ordenó que se sellara el área, prohibiendo la entrada sin permiso. «¡Sellen todo!», gritó al equipo de seguridad, con la voz llena de autoridad y desesperación.
Investiguen inmediatamente esta noche. Llamen al equipo de investigación. Revisen las cámaras, las huellas dactilares, todo. El que hizo esto, pagará. Los guardias se apresuraron a obedecer. Los flashes forenses se encendieron, iluminando los trozos de tela como evidencia de culpabilidad. Los expertos buscaron huellas dactilares, revisaron las cámaras, recolectaron muestras. El castillo de Windsor se hundió en tensión como antes de una tormenta. Fuera de las puertas, los reporteros se reunieron. Camionetas de noticias bordeaban la carretera, flashes disparando sin parar. La noticia se difundió. Vandalismo del patrimonio real. ¿Quién insultó a la reina Isabel? Pero dentro del castillo, Carlos se sentó solo en su oficina, con la mano temblorosa, sosteniendo un trozo de tela. Sabía que esto era solo el comienzo. Alguien había tocado el pasado sagrado, y enfrentarían las consecuencias. Pero en el fondo, Carlos sintió inquietud. ¿Podría el vándalo estar justo a su lado, ya que la gerente de esta sala de preservación era su actual esposa, Camila? La noche anterior, cuando el crepúsculo caía sobre las exuberantes colinas verdes, alrededor del castillo de Windsor, la reina Camila salió de sus aposentos privados, con pasos silenciosos como un fantasma que vagaba por lo que ella llamaba hogar. La noticia de que el rey Carlos se preparaba para inspeccionar el vestido de novia de su madre, un ritual rutinario para proteger el patrimonio real, agitó olas en su corazón. Camila, la mujer que había soportado duras críticas por su amor con Carlos, era ahora reina. Pero la corona en su cabeza parecía insuficiente para borrar la sombra de la reina Isabel II. Cada paso hacia la bóveda de preservación, donde se guardaba el vestido, la hundía más profundamente en emociones enredadas, celos, inseguridad y un anhelo de reconocimiento. La bóveda de preservación era fría, el aire pesado con el polvo del tiempo. Luces tenues brillaban sobre el vestido que colgaba en una vitrina de cristal. Prístino satén de seda blanca brillando como un recordatorio eterno de Isabel II. La mujer reverenciada en todo el mundo, llamada la reina de los corazones del pueblo. Camila hizo una pausa, sus ojos trazando cada detalle. El elegante cuello alto, las delicadas mangas largas, la cola arrastrada como una proclamación inmortal. «Ella siempre está ahí», susurró, con la voz temblorosa de envidia. Camila nunca se había sentido como una verdadera reina. Siempre la segunda. Siempre comparada con Isabel. La mujer perfecta, símbolo de sacrificio y resistencia. El público todavía la llamaba la destructora. Todavía susurraba sobre los días en que era la amante de Carlos, aunque ahora estaba a su lado bajo el brillo de la corona. Cuando la mano de Camila tocó la vitrina de cristal, descubrió un pequeño desgarro en la cola, tal vez por el tiempo o por un mantenimiento descuidado. Las emociones surgieron. «¿Por qué sigue atormentándonos?», murmuró con lágrimas rodando por sus mejillas. En un momento de locura, agarró las tijeras de plata de la mesa, una herramienta para reparar el patrimonio, y cortó. El primer corte tembló como si estuviera luchando consigo misma, pero entonces continuó. «Cada corte es una rebelión. Estoy liberando a la familia real de la sombra de Isabel», pensó, con el corazón latiendo con fuerza. El satén de seda se rasgó bajo las cuchillas, pedazos de tela cayendo como pétalos esparcidos. Cada corte era una afirmación. Ella era la reina actual, no la copia de nadie. Camila jadeó, con las manos temblorosas mientras examinaba el caos. El vestido,
una vez símbolo de perfección, ahora arruinado como las emociones desgarradas en su interior. Pero en ese frenesí, sintió un poco de liberación, como si hubiera roto los lazos con el pasado, con las amargas comparaciones. Se quedó allí, bajo la tenue luz, sintiendo el peso de su acción irreversible. Esto no era solo destrucción. Era una declaración de guerra contra el legado de Isabel, contra el mundo que una vez la adoró. Antes de salir de la bóveda, Camila se inclinó para recoger un pequeño trozo de seda blanca, diminuto como un oscuro secreto. Lo guardó en el bolsillo de su bata, sosteniéndolo con fuerza como evidencia de un acto que no podía deshacerse. Ese trozo de tela no era solo seda. Era liberación, una afirmación de su existencia, incluso si a los ojos del público seguía siendo una forastera al resplandor. Salió de la bóveda, con pasos ligeros pero con el corazón acelerado. Afuera, los vientos otoñales aullaban a través de las ventanas como una advertencia de la tormenta que se avecinaba. Camila regresó a su habitación, cerró la puerta y se sentó en la oscuridad, con la mano todavía agarrando la seda. Sabía que su acción era un desgarro irreparable, pero en ese momento no sintió ningún arrepentimiento. En su corazón, una batalla silenciosa se libraba. Camila recordó los años de crítica pública, artículos que la llamaban la destructora de la felicidad para Carlos y Diana. Aunque ahora era reina, todavía se sentía prisionera a la sombra de Isabel. El vestido de novia lo simbolizaba todo, la perfección que nunca podría alcanzar. Cortarlo, incluso en un arrebato de emoción, fue su forma de declarar: estoy aquí, y no seré olvidada. Pero a medida que la luz de la habitación disminuía, el miedo comenzó a infiltrarse. ¿Qué pasaría si Carlos lo descubriera? ¿Si el público lo supiera? Camila apretó la seda con más fuerza como si pudiera guardar su secreto para siempre. La bóveda de preservación, ahora silenciosa, todavía respiraba traición. Trozos de tela yacían esparcidos como restos de una guerra personal. Camila no sabía que en las sombras, las cámaras de seguridad habían capturado parte de su acción, poco clara, pero suficiente para sembrar semillas de sospecha. Fuera del castillo, el mundo permanecía en paz, ajeno al desgarro que había aparecido en la historia real. Pero en el corazón de Camila se estaba formando una tormenta, una mezcla de libertad, culpa y miedo a la exposición. Cuando regresó a la cama, la fría luz de la luna entraba a raudales por la ventana como los ojos de Isabel, observando. Camila cerró los ojos, tratando de desterrar la imagen del vestido arruinado, pero la atormentaba como una maldición. Sabía que a partir de ese momento no había vuelta atrás. La mañana después del vandalismo, el castillo de Windsor estaba inmerso en tensión, como si cada esquina de la pared susurrara sospechas. El rey Carlos III, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, convocó al equipo de investigación interna directamente en la sala de reuniones real. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas, iluminando su rostro. Un rey, furioso y confundido, de pie al borde del deber y la emoción personal. Ordenó con una voz fría y aguda: «Quiero que se descubra cada detalle. No dejen rastros sin examinar». El equipo forense de Scotland Yard, los mejores expertos en investigación, se pusieron a trabajar con urgente rapidez, como si el honor real estuviera en juego. Escáneres de huellas dactilares, equipos de análisis de cámaras y muestras de tela del vestido de novia fueron examinados meticulosamente
en la sala de preservación, que aún apestaba a traición. Los primeros resultados llegaron al mediodía, como una daga directa al corazón de Carlos. El informe forense mostró huellas dactilares en las tijeras de plata. La herramienta del vandalismo pertenecía a la reina Camila. No huellas antiguas de revisiones rutinarias, sino huellas frescas que coincidían con el momento del incidente. Carlos se sentó en su oficina privada, con la mano apretando el informe, el rostro retorcido por la furia y la confusión. «Camila, ¿cómo pudiste ser tú?», murmuró, con la voz vacilante. Recordó sus años juntos, las dificultades que superaron para proteger su amor en medio del escrutinio público y la tradición. Ella era su compañera, su reina. Pero ahora esas huellas dactilares eran como una acusación, plantando una semilla venenosa de duda en su corazón. ¿Podría estar realmente celosa de su madre, la reina Isabel II, hasta el punto de destruir su legado más sagrado? No se detuvo ahí. El equipo técnico descubrió que la cámara de seguridad en la bóveda de preservación se había interrumpido accidentalmente durante exactamente 1 hora, el tiempo que se destrozó el vestido. «Esto no es una coincidencia», pensó Carlos, apretando la mano en un puño. Ordenó una nueva revisión del sistema de cámaras, pero en el fondo la pregunta inquietante giraba. ¿Podría Camila, la mujer que amaba y en la que confiaba, albergar suficiente envidia para cometer este horrible acto? Isabel II, su madre, siempre fue el ícono perfecto, guiando a la nación a través de agitaciones con resistencia y compasión. Camila, aunque reina, todavía era comparada y criticada por el público. Carlos una vez pensó que ella que había superado eso, pero ahora no estaba seguro. Decidió mantener los resultados de la investigación en secreto, ordenando que se sellara toda la bóveda de preservación y prohibiendo cualquier mención del incidente al público. Carlos sabía que si esta noticia se filtraba, desencadenaría una tormenta mediática, sacudiendo los cimientos reales y su matrimonio. Eligió confrontar a Camila directamente, pero no acusándola públicamente. En su habitación privada, bajo candelabros brillantes, miró directamente a los ojos de su esposa, con la voz llena de insinuación. «¿Sabes algo sobre lo que pasó en la bóveda de preservación, Camila?» Camila, sentada en su tocador, se congeló. Sus manos, a mitad del cepillado de su cabello, se detuvieron en el aire. Su rostro permaneció compuesto, pero sus ojos mostraron pánico como un animal atrapado. «¿Yo? ¿Por qué preguntas eso?», respondió con la voz ligera pero temblorosa. «Solo administro esa área, ya sabes. Si algo sucediera, lo informaría de inmediato». Carlos la observó, buscando la verdad en esos ojos, pero solo vio una pared de defensa cuidadosamente erigida. No había revelado las huellas dactilares ni la cámara interrumpida todavía, pero cada palabra de Camila profundizó la grieta en su corazón. «Bien», dijo secamente. Luego se fue, dejándola sola en la sofocante habitación. Camila se sentó allí, con el corazón latiendo con fuerza, recordando de repente las tijeras. Había estado demasiado asustada entonces, sin pensar en deshacerse de ellas, y ahora sabía que Carlos sospechaba. Sus ojos, la forma en que enfatizaba cada palabra, eran como cuchillas afiladas. Recordó el momento de locura en la bóveda, cuando agarró las tijeras y destrozó el vestido. Mientras tanto, Carlos regresó a su oficina, cerró la puerta y se sentó en la oscuridad.
Miró el retrato de su madre en la pared. Sus ojos parecían seguirlo, como si le preguntaran qué haría a continuación. Se sintió atrapado entre su amor por Camila y su deber con el legado de su madre. Las huellas dactilares, la cámara interrumpida, todo apuntaba a Chaya, pero aún esperaba otra explicación. Un intruso, un malentendido. Pero en el fondo, sabía que la verdad estaba emergiendo y destruiría todo. Afuera, el castillo de Windsor permanecía en silencio, pero el aire era pesado como antes de una tormenta. Los reporteros fuera de las puertas comenzaron a olfatear noticias, susurrando sobre un escándalo real. Carlos sabía que el tiempo se acababa. Tenía que actuar, pero cada paso se sentía como caminar sobre el filo de una navaja. El desgarro en el vestido no fue solo un daño físico. Simbolizaba la ruptura en la propia familia real y en su corazón. Esa noche, mientras la luz de la luna entraba ya raudales por la ventana, Carlos se sentó solo, con la mano agarrando un trozo de tela del vestido, con el corazón apesadumbrado por la pregunta: ¿podría la mujer que amaba ser realmente la traidora? Después del interrogatorio de Carlos, la reina Camila trató de mantener la compostura frente a todos, pero por dentro una tormenta rugía. Su mirada penetrante, su voz llena de insinuación, cortaron su mente como una cuchilla. Sabía que sospechaba, no, estaba casi seguro, de que ella estaba involucrada en el vandalismo del vestido de novia de la reina Isabel II. Tarde o temprano, la verdad será expuesta, pensó, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Sentada en su tocador, Camila se miró en el espejo, pero el reflejo no era una reina poderosa, sino una mujer atrapada en la corona que una vez anheló. El trozo de seda blanca, evidencia de culpa escondida en un cajón secreto, ahora ardía como una maldición en su mente. Esa noche, cuando el reloj dio la medianoche, el castillo de Windsor se hundió en la quietud. Solo los vientos otoñales aullaban a través de las ventanas. Camila salió silenciosamente de su habitación, con una bata negra que se mezclaba con los oscuros pasillos. Se dirigió hacia la bóveda de preservación, con pasos ligeros pero decididos, como alguien que huye del destino. Había revisado el horario de los guardias, conociendo los puntos ciegos exactos de las cámaras de seguridad. En su mano llevaba una pequeña caja de madera dentro del trozo de seda blanca que recogió la noche anterior. Un pedazo del vestido de novia, símbolo de su irreversible acto de locura. «Debo destruirlo», susurró, con la voz temblorosa. No solo borrar la evidencia, sino borrar la culpa que la corroe. Borrar la sombra de Isabel que atormenta cada paso en el palacio. En la bóveda de preservación, el aire era helado. Luces tenues brillaban sobre la vitrina de cristal vacía donde una vez colgó el vestido. Los trozos de tela habían sido retirados, pero el aroma a seda vieja y polvo persistía, como un recordatorio de su crimen. Camila abrió la caja de madera, sacó la seda, con los dedos temblorosos al tocar la suave superficie. «Yo no soy ella», murmuró, con lágrimas corriendo por su rostro. Encendió una llama de alcohol, fuego azul verdoso brillando en la oscuridad. Arrojó la seda, observándola arder lentamente, las cenizas cayendo como nieve negra. «Yo soy la reina actual, no la copia de nadie», se dijo, voz resuelta pero llena de dolor. La llama no solo quemó la tela, pareció incinerar los años de comparaciones, el desprecio público. En ese momento, Camila se sintió libre, aunque efímera. De repente,
Un pequeño ruido resonó desde la esquina de la bóveda. Camila se sobresaltó, girándose, con el corazón latiendo con fuerza. Un guardia de seguridad en patrulla tardía apareció en la puerta. «Su Majestad, ¿qué está haciendo aquí a esta hora?», preguntó, con la voz sorprendida, los ojos escudriñando. Camila recuperó rápidamente la compostura, sonriendo, la sonrisa perfecta de una reina. «Solo estoy revisando el estado del patrimonio», respondió con la voz suave pero autoritaria. «Gracias por su diligencia. Vuelva a su puesto ahora». El guardia asintió, alejándose sin sospechar, pero el corazón de Camila seguía latiendo con fuerza, como si todo el mundo observara a través de las sombras. Se apresuró a salir de la bóveda, sin darse cuenta de que una cámara secreta instalada por orden de Carlos, después del vandalismo, había grabado toda la escena, desde la llama de alcohol hasta sus ojos aterrorizados cuando fue atrapada. De vuelta en su habitación, Camila se sentó, con la mano apretando su pecho, tratando de disipar la inquietud. Pensó que quemar la seda traería libertad, pero en cambio se sintió más atrapada que nunca. Cada esquina del castillo, cada mirada de los sirvientes parecía susurrar acusaciones. Recordó los años en que el público la llamó la destructora de la felicidad para Carlos y Diana, los duros artículos, los susurros a sus espaldas. Ahora reina, pero la sombra de Isabel todavía se cernía como una maldición. «Solo quería ser yo misma», susurró, con lágrimas cayendo de nuevo. Pero el acto en la bóveda de preservación no fue solo rebelión. Fue un error, y sabía que las consecuencias se acercaban. Mientras tanto, afuera, el castillo de Windsor permanecía quieto, pero el aire pesado como antes de una tormenta. Los reporteros fuera de las puertas comenzaron a sentir noticias. Las preguntas sobre un escándalo real se extendieron en las redes sociales. Esa noche, cuando el reloj dio las 3:00 AM, Camila cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. En su oficina privada en el castillo de Windsor, el rey Carlos III se sentó solo, la pantalla frente a él, reproduciendo imágenes de la cámara secreta, imágenes claras y escalofriantes. Camila con una bata negra, de pie en la bóveda de preservación, quemando el trozo de seda blanca del vestido de novia de la reina Isabel II. La llama azul verdosa del alcohol se reflejaba en sus ojos, ardiendo como una mezcla de celos y liberación. Carlos observó repetidamente, cada vez como una cuchilla que se hundía más profundamente en su corazón. «¿Por qué, Camila?». Había esperado otra explicación, un intruso, un malentendido. Pero este metraje no dejaba lugar a dudas. La mujer que amaba, que lo apoyó durante las tormentas, fue la que vandalizó el legado de su madre. Se sintió traicionado no solo como rey, sino como esposo. La rabia estalló, pero se mezcló con un profundo dolor. No quería creer que Camila pudiera hacer esto, pero la evidencia era demasiado clara. Ordenó al equipo técnico que volviera a examinar el metraje de la cámara interrumpida de la noche del incidente, con la esperanza de encontrar pistas para confirmar o refutar esta cruel verdad. Por la tarde, el equipo informó que el metraje interrumpido podía recuperarse utilizando tecnología avanzada de análisis de imágenes. Carlos cerró la puerta de su oficina, ordenó que no hubiera interrupciones y se sentó a ver la cinta restaurada. Las imágenes emergieron, aunque borrosas, lo suficientemente claras como para sorprenderlo. Camila en las sombras de la bóveda, sosteniendo las tijeras de plata, la luz proyectándose sobre su rostro, los ojos ardiendo como fuego,
llenos de determinación y dolor. Cortó un tajo tras otro en el vestido como si arrancara un pedazo de historia y de sí misma. Cada corte fue una declaración de guerra a la sombra de Isabel, pero también una herida autoinfligida. Carlos apagó la pantalla, con la mano temblorosa. No pudo soportar la imagen por más tiempo. A pesar de decidirse por no tener piedad, Carlos aún dudó. Podría ordenar el arresto de Camila, revelar la verdad públicamente, pero eso destrozaría a la familia real ante el público. Los medios de comunicación lo destrozarían, el público se enfurecería y el legado de su madre se empañaría de nuevo. Eligió el silencio, al menos temporalmente. Ordenó que se sellara toda la bóveda de preservación, prohibiendo todo acceso, y guardó el metraje en una caja fuerte secreta. Pero a partir de ese momento, su relación con Camila se hizo añicos. Ya no la veía como su compañera de vida, sino como un enigma que no podía desentrañar. En cada encuentro en los pasillos del castillo, su mirada era fría, distante, como mirar a un extraño. Camila lo sintió y la aterrorizó. Camila, en su habitación privada, sintió que la atmósfera la sofocaba. Sabía que Carlos había visto algo. Sus ojos ya no eran cálidos, sino afilados y fríos. Trató de mantener la compostura ante los sirvientes y los funcionarios reales, pero cada noche, al cerrar su puerta, se enfrentaba a su miedo. La seda había sido quemada, pero el recuerdo de su acción todavía le quemaba la mente. Recordó haber agarrado las tijeras, la sensación de la seda desgarrándose bajo sus manos y el breve impulso de liberación mezclado con culpa. «Solo quería ser yo misma», susurró frente al espejo. Pero el reflejo era solo una reina cansada aprisionada en su corona. Sabía que la verdad se acercaba y que no había escapatoria. Mientras tanto, el castillo de Windsor se convirtió en una jaula invisible. El personal susurraba con a espaldas. Los rumores se extendieron más allá de las puertas donde los reporteros se reunían en números crecientes. «Algo anda mal en la familia real», escribieron, aunque sin evidencia concreta. Carlos sintió la presión de todos los lados, el público, los medios y su propia conciencia. Se paró frente al retrato de su madre en la sala de reuniones. Sus ojos parecían preguntar: «¿Qué harás, hijo mío?». No tenía respuesta. Proteger el legado de su madre significaba confrontar a Camila, pero confrontarla significaba destruir lo que quedaba del matrimonio que luchó por mantener. Esa noche, Carlos no durmió. Se sentó en su oficina, la luz de la luna entrando a raudales por la ventana, fría como la mirada de la verdad. Sabía que tarde o temprano debía actuar, pero cada decisión se sentía como caminar sobre el filo de una navaja entre el honor y el dolor. 3 días después del incidente, la atmósfera en el Palacio de Buckingham era pesada como el cielo antes de una tormenta. El príncipe William y la princesa de Gales, con la aprobación tácita del rey Carlos III, organizaron la exposición «El tejido de una reina», para honrar a la reina Isabel II. En el centro había una versión restaurada del vestido de novia de 1947, hábilmente reparado por artesanos, con finos hilos de plata. Pero en lugar de ocultar, preservaron los desgarros, marcas de la verdad, un recordatorio de que la historia, aunque dolorosa, no puede borrarse. La sala de exposiciones brillaba con luces, pero el aire era frío, como si toda la familia real esperara un juicio final. Carlos llegó a la exposición por la mañana,
con el rostro duro como una piedra, sin una sonrisa. Se paró frente al vestido con los ojos trazando cada puntada de plata, cada hilo como una cicatriz en el legado de su madre. Recordó el metraje de la cámara secreta, a Camila quemando el trozo de seda, sus ojos ardiendo de celos y determinación. El dolor mezclado con la ira apretó su corazón. Había retrasado la confrontación, esperando una razón para perdonar. Pero esa cinta borró todas las ilusiones. Camila, la mujer que amaba, había traicionado no solo a él, sino al legado de Isabel II, el símbolo sagrado del Reino Unido. Permaneció en silencio, pero por dentro había una tormenta que no podía contener. Cuando Camila entró en la sala de exposiciones, el espacio pareció contener la respiración. Los invitados, el personal real y los reporteros seleccionados se volvieron, con los ojos fijos en ella. Llevaba un simple vestido azul oscuro, pero su rostro, aunque trataba de mantenerse compuesto, no podía ocultar la tensión. La multitud murmuró. Las lentes de las cámaras destellaron sin parar. Carlos, en un rincón lejano, no la miró, pero su mano se apretó hasta los nudillos blancos. William, presentando la exposición, se acercó al podio, con la voz profunda y clara. Hoy, no solo honramos el legado de la reina Isabel II, sino que también enfrentamos la verdad sobre lo que sucedió con su vestido de novia. El salón quedó en un silencio sepulcral, como esperando la explosión de una bomba. William anunció los resultados de la investigación interna, con la voz tranquila pero aguda. Las huellas dactilares en las tijeras de plata y el metraje restaurado de la cámara muestran que la reina Camila vandalizó el vestido de novia. Un murmullo se extendió por la sala como olas rompiendo. Los reporteros escribieron frenéticamente. Las cámaras destellaron sin cesar, capturando a Camila de pie inmóvil, con el rostro pálido. No protestó, no dijo una palabra, pero sus ojos, llorosos pero sin derramar lágrimas, contaron una historia compleja de celos, sufrimiento y arrepentimiento. El público, a través de transmisiones en vivo, explotó en las redes sociales. Escándalo real. Camila traicionó a la reina. Pero en la sala, el silencio entre Carlos y Camila era más pesado que cualquier ruido. Carlos, como rey, había aprobado el castigo. A Camila se le despojaron de sus deberes de representación real en eventos públicos. Se le prohibió aparecer en los medios y se vio obligada a abandonar el castillo de Windsor para vivir aislada en Sandringham. Una pena severa pero discreta para proteger el honor real del público. Mientras William leía el veredicto, Camila se mantuvo erguida, con la cabeza ligeramente inclinada, como si aceptara el destino. Pero cuando levantó la vista, sus ojos miraron a Carlos transmitiendo una pregunta tácita. ¿Alguna vez me entendiste? Carlos no respondió, su mirada fría como una pared de piedra impenetrable. Después de la exposición, Camila salió de Buckingham en silencio. Sin despedida, se subió al coche. Las ventanas tintadas ocultaban su rostro de las lentes de los reporteros. La multitud fuera del palacio abucheó, algunos sosteniendo carteles. Camila no es digna de ser reina. En el coche, se sentó sola, con la mano apretando un pañuelo, con el corazón apesadumbrado. No se arrepintió de haber cortado el vestido. Ese fue el momento en que se sintió viva, incluso en la locura, pero lamentó haber perdido a Carlos, haber perdido los restos del amor entre ellos. «Lo intenté», susurró, con lágrimas corriendo mientras el coche
dejaba atrás las luces de Londres. Carlos permaneció en el palacio, de pie frente al vestido restaurado, ahora la pieza central de la exposición. Tocó la vitrina de cristal, sus dedos trazando el desgarro reparado con hilo de plata. «Madre, te he protegido», murmuró, pero su voz vaciló como si no se creyera a sí mismo. El desgarro en el vestido había sido reparado, pero el desgarro en su corazón y en la familia real permaneció profundo e irreparable. Sabía que el público pronto olvidaría, arrastrado a nuevas noticias, pero él llevaría este dolor para siempre. Camila, una vez su apoyo, era ahora un recuerdo de traición. Afuera, Londres se hundió en el crepúsculo. Luz roja como sangre brillando en el palacio de Buckingham. Los medios de comunicación continuaron diseccionando la historia, pero la familia real había pasado una nueva página. William y Kate, con calma y habilidad, lideraron la exitosa exposición, reforzando la fe pública en la futura generación. Pero en las sombras, Carlos enfrentó la soledad de la corona. Se quedó solo, mirando el vestido, preguntándose si podría reparar lo que se había perdido. No solo el legado de su madre, sino su corazón. ¿Cómo te sientes acerca del acto de Camila de vandalizar el vestido de novia de la reina Isabel II? ¿Y crees que es una manifestación de celos o un esfuerzo por afirmarse a sí misma a la sombra de un icono real? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda dar me gusta, compartir y suscribirte para más. Además, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Lo disfrutarás.